Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Wandy Ramírez Valenzuela, analista político, económico, diplomático y un dominicano que le hemos pedido que venga para poder discutir y analizar los principales temas de nuestra vida, de nuestra sociedad y sobre todo la parte política de nuestro país. Hacer un programa de poder ver las situaciones, analizarlas y que la gente pueda ir tomando decisiones de acuerdo a cómo vemos el panorama. Bienvenido a Síntesis, Wandy. Muchas gracias, Michelle. Tan contento como siempre de estar contigo acá. Bien. He estado viendo tus posiciones en cuanto a cómo se presenta. Me gusta que tú siempre ves las cosas un poquito más adelante. Nosotros hacemos el día a día y cómo se van presentando las cosas. Y quiero que hagamos una primera parte viendo la situación de los partidos, la composición de los partidos en República Dominicana en este momento, de los candidatos y cómo se perfila que va a ser el proceso electoral en el 2024. ¿Qué se necesitarán? ¿Cómo está viendo el tema de las alianzas electorales? Vamos a ver un poquito hacia adelante, de acuerdo a los hechos que ya vamos observando todos los días. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, yo pienso que, lo he dicho antes, si analizamos la partidocracia y la situación, yo entiendo que el PRM, que se topó con el poder, si se quiere, sin estar convencidos de que en realidad podían ganar, en mi opinión. Y lo que confirma esto es que si no hubiese sido así, pues tendrían una mejor ejecución de gobierno. Y a mí todavía no me han convencido de que lo estén haciendo tan bien. Yo entiendo que podría ser mejor. Ellos han cometido algunos errores. Yo humildemente, si se quiere, hice la advertencia el 10 de agosto con una publicación que hice titulado Un gobierno de consenso nacional. Así lo publicaron algunos medios, pero el título original era Un gobierno de consenso nacional, apoyo a la productividad nacional. Estamos hablando del 10 de agosto del 2020. Y esto por la crisis que veíamos que venía y el llamado básicamente era no hacer una cacería de brujas y concentrarse en los problemas que se le venían encima. Nos hicieron caso las primeras semanas. Tú recordarás que el presidente Abinader se juntó con todos los partidos, con la clase política, fue a ver al presidente Medina, al presidente Vargas, a Leonel, etc. Pero luego parece que le sacaron el cassette sus asesores y empezaron la cacería de brujas. Esto ha sido, en mi opinión, una gran distracción, porque, como decía yo aquí en un otro programa, han judicializado la política para entretener, básicamente, no necesariamente con el propósito de corregir o poner orden en este país. El PLD pierde unas elecciones con un 38%. Eso no, pero ese proceso, y veo no es despreciable. Veo que dije, vamos a analizar, y por eso es que conversar contigo siempre es interesante, porque estamos analizando el sistema y el proceso del 2024 y veo que tú te montas en el proceso pasado y en la ejecutoria de gobierno. ¿Tú le estás dando tanta importancia a esto en ese momento?
¿A qué pasó en el 2020 y como que no miras? Entraron al gobierno en medio de una pandemia, tienen 2 años ejecutando con una crisis económica mundial. Entonces, tú estás condicionando el éxito político del PRM en el 2024 a esta gestión. Definitivamente. Ayer veía un periodista que escribía algo así como, ¿cuál será la impronta del presidente Abinader? Él no lo ve. Y siéndote sincero, yo tampoco la veo. ¿Cuál será la impronta del presidente Abinader? En tu opinión, ¿cuál tú entiendes que sería? Bueno, pero yo creo que yo considero y veo una serie de factores. Yo creo que solamente con gestionar la crisis y la pandemia, como se hizo, yo le doy pues esas son las cosas que yo quería, manejar bien la crisis, que en mí influyen, la crisis económica, el manejo de la inflación, el manejo de la guerra, pero yo veo el esfuerzo, aquí se vacunó, aquí se murió poca gente, o sea, yo creo que eso, yo en eso no soy tu mejor opción. Ahora, el dominicano que vota, el grueso, ¿qué percibe de esto? ¿Le interesa eso? ¿O solamente ven como la impronta de un candidato, un metro, una gran obra de infraestructura? En parte sí, porque, mira, vamos a montarnos un poquito más atrás para que me entiendas mejor cómo yo la veo. En el 2017, yo, si se quiere, publiqué que el PLD podía perder en el 2020. Y mira que el presidente Medina venía realizando, en teoría, una buenísima gestión. Pero yo vi que podían perder. No, pero no era candidato ya. Sí, pero yo estoy diciendo el PLD. Ok, o sea, obviamente si el PLD hacía una pésima gestión, definitivamente era más seguro que perdiera, pero venía haciendo una buena gestión. ¿Qué pasa? Que habían fallos estructurales en ese gobierno que no se estaban viendo. El buque insignia del PLD era la visita sorpresa. Que dicho sea de paso, el presidente Abinader ha estado emulando, pero haciendo una muy mala aplicación. Por ejemplo, el presidente Medina salía los fines de semana y se sentaba a gobernar de lunes a viernes. El presidente Abinader no se sienta a gobernar y está todos los días en la calle prácticamente. O sea, hay mucho de improvisación, hay mucho de apagar, eso es lo que usted percibe, de apagar fuego. A nosotros también nos dicen que el presidente Abinader gobierna todos los días, hasta 6, 7 horas en el Palacio Nacional, pero termina a las 2 de la mañana. Bueno, yo no sé cómo rinde entonces. Porque cuando yo me acuesto a las 2, o sea... Sí, pero parece que es una máquina en eso. Aparentemente. Mira, en el tema de la composición de los partidos, definitivamente tú dices, bueno, el PLD pierde. Sí, pero el PLD se dividió. Leonel Fernández salió del PLD después del 2017. Pierde las elecciones. Hoy, ¿cómo tú ves el sistema de partido? Un PRM que sacó 50 y pico de %, ahora todo parece analizar que el presidente Abinader va a optar por la reelección con él. Leonel Fernández con un partido como la Fuerza del Pueblo, nuevo, relativamente nuevo, con poca estructura, pero con una alta aprobación. La gente ve, en los números de hoy, se ve como el segundo candidato con más aprobación para ese proceso. Y luego entonces un PLD que sería el segundo partido, pero todavía ni siquiera han marcado candidato. Y aunque lo marquen, no veo los niveles de competencia con el presidente, sobre todo con el presidente de la República, el presidente Fernández. Hablando un poquito de esa composición, eso, PRD, que hay que tomarlo en cuenta, siempre habrá que tomar en cuenta el Partido Revolucionario Dominicano, el mismo Partido Reformista, hacia ese proceso, y
¿Cómo tú ves los números de la necesidad de que dos partidos de estos, por lo menos de los grandes, de los que están marcando PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, tengan que juntarse para poder ganar en ese proceso? Que eso sí lo vemos mucha gente. Sí, efectivamente. Mira, yo creo que definitivamente el presidente Abinader tiene que hacer el esfuerzo por reelegirse. Sobre todo porque, digamos, no hay más nadie en ese partido. Pero además, si no lo hace, pues lo dejarían solo antes de tiempo. Así que él tiene que hacer un esfuerzo por intentar reelegirse. Las posibilidades... Pero usted ha sido muy enfático de eso. Dice, esa reelección es imposible, esa reelección no es viable. Ahí voy. Ahora, la factibilidad de eso para mí es irreal hoy. Si las cosas cambian, si el panorama cambia, pues podría tener una oportunidad. Pero hoy yo no veo la posibilidad de que se pueda reelegir. El entorno, el contexto económico actual, local e internacional, no lo ayudan. Hay quienes dicen, bueno, pero en crisis hemos tenido precedentes en el que se han reelegido otros, como Leonel Fernández, por ejemplo. Sí, pero el déficit cuasi fiscal que se generó, nos abrió un hoyo como país. Entonces, y la época es otra. Entonces, podríamos... y además, ¿quién va a pagar eso esta vez? ¿Tú entiendes? ¿Quién va a pagar ese hoyo cuasi fiscal que se generaría necesariamente? Aparte de que, si nos ponemos a ver, este gobierno está virtualmente quebrado. Ayer veía en los medios que se sometía a un nuevo presupuesto y Diario Libre me parece que señalaba que el 68% de ese presupuesto se estaba yendo en subsidio. Eso es grave. Eso es grave. Pero eso es una mala gestión o una coyuntura de lo que está pasando. Eso es lo que tienen que hacer en este momento. Sí, bueno, en parte es eso. Porque también anunciaron que van a hacer eso sin endeudamiento, sin nuevo endeudamiento. Bueno, es que ya no hay para más. Aparte de que el dólar internacionalmente se está apreciando, excepto aquí. La gente a veces no entiende qué significa esto. Significa que de los casi 20,000 millones de dólares que hemos tomado prestado, es más caro pagar esa deuda. Para hacer un ejercicio simple... Pero ahora mismo para nosotros es más barato. Bueno, depende, porque... El dólar está a 53 y pico. Pero es lo que quiero decir, eso es sin... Y le hago un llamado al empresariado dominicano. Señores, compren dólares. Porque ese valor es ficticio. Tú lo analizabas aquí hace poco. Es por la cantidad de préstamos que tenemos, lo que tenemos en reserva. Y el dinero aquí se metió en 10,000 millones de dólares la zona franca y el turismo está en Sí, pero los sectores económicos siempre han producido. Sí, pero cuando tú le sumas la deuda y la remesa... Exacto. El factor importante aquí ha sido esa reserva resultado del préstamo. Pero el ejercicio que quería hacer es que si nosotros hemos tomado 20,000 millones de dólares y la tasa de interés viene subiendo, porque la Fed cada vez que se reúne aumenta en 75 puntos. Hagamos un ejercicio simple. Si hemos tomado 20,000 millones de dólares y la tasa a la que se ha tomado estos préstamos es al 10% anual, estamos diciendo que hemos tomado 20,000 millones y estamos pagando 2,000 millones de dólares al año para tenerlo ahí guardado, solo para bajar el dólar cuando sea necesario. No sé si me da a entender. Sí. Entonces es ficticio. Señores, aprovechen esta coyuntura y compren dólares. Compren dólares y guarden por ahí.
Porque solo aquí está pasando ese fenómeno. ¿Tú entiendes que el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo se le presentará el escenario necesario, no para que se vaya una gente del PLD por donde Leonel o una gente de Leonel para el PLD, de acuerdo al candidato, sino para que haya una alianza formal en esos dos partidos en el 2024? Yo entiendo que es factible que haya un gran acuerdo, y no solamente ellos, sino toda la oposición debería conformar un gran bloque para poner orden. Usted está hablando inclusive del Partido Revolucionario Dominicano. Por supuesto, que a mi entender es el partido más estratégico en este momento. Pero toda esa gente está en el PRM. No, o sea, el PRM y el PRD se dividieron, una gran mayoría se fue al PRM, hoy son gobierno, por obra y gracia de Dios, y ese partido está bien reestructurado, ¿verdad? El PRM. Sí, el PRD. El PRD sí, viene haciendo unos trabajos. Por cierto, creo que leí por ahí que hoy el presidente Vargas va a inaugurar esta tarde un local en Santo Domingo Este, amplísimo, nuevo. O sea que están trabajando. Bien, la parte del presupuesto y del manejo de la crisis, ¿usted entiende que se ha gestionado bien o no? En parte. La crisis, la de salud, sí, se ha manejado como se tenía que manejar, como lo han hecho la mayoría de los países. No hay gran diferencia en eso. Pero la parte económica, a mi entender, no se ha gestionado adecuadamente. Y en este artículo que te decía, habían dos recomendaciones que yo hacía, una en la dimensión política y otra en la dimensión económica. En la dimensión económica, más o menos, no tan bien. Y hoy día estamos pagando los efectos de ese manejo y tiene que ver con la inflación, por ejemplo, que estamos viviendo, que es el peor de los impuestos. Se roba nuestros ahorros, no le alcanza a la gente para comer. Es un cuadro bien feo. Tú que ves todos los países, que analizas sobre todo en el plano de Europa, que es el área donde más te manejas, todo este tema, el impacto, ya hablando un poquito hablando un poquito de la parte económica y de todas las consecuencias de esta guerra, ¿cómo se está viviendo en estos países? ¿Qué esperan? Me dicen que hay una situación, están previendo situaciones económicas muy malas en algunos de ellos, y eso afecta mucho a nuestra comunidad. Y a la larga, todo lo que a ellos les pase, a nosotros nos terminará aquí. Claro. Bueno, es bien difícil, es complejo, sobre todo por las informaciones más recientes. O sea, el dólar euro está cotizando a 0.93 centavos de dólar. O sea, 0.93 por 1. Eso pues crea una situación bien incómoda para toda Europa. Pero lo interesante es que, de nuevo, ¿no? Estos fenómenos no se reflejan aquí. Pero a mí me dicen que allá, por ejemplo, que en los supermercados hay menos productos. Bueno, hay menos producto en todas partes, también en Estados Unidos, pero esto es por la otra crisis logística que estuvimos viviendo. No es por dinero. Que estuvimos viviendo hace poco. También, obviamente, pero el tema dinero es más reciente. La crisis logística ya tiene un poquito más de tiempo y obviamente toma tiempo suplir todos los anaqueles que han estado vacíos. ¿Tiene tiempo el presidente Abinader? Usted decía, tiene que hacer una buena gestión. ¿Tiene tiempo el presidente Abinader de cambiar todo eso que usted dice, de hacer en 2 años una gestión de gobierno que cree una marca? Yo pienso que sí. El problema es que no escuchan y están siendo mal asesorados. O sea, de nuevo, en esa pieza que para mí es significativa, yo observaba las declaraciones que daban algunos de los que iban a ser sus ministros en ese entonces y me llamaba preocupación
porque había gente que en ese momento hablaba de, por ejemplo, de reducir el gasto. No, es eficientizar el gasto. En medio de una crisis tú no reduces el gasto porque se te contrae toda la economía. Entonces, una visión errónea. Y eso sigue pasando en la mayoría de sus ministros. O sea, hay problemas de criterio muy serios, en mi opinión. ¿Y los números? ¿Por qué esas encuestas que uno ve lo marcan con una popularidad tan alta? Yo creo que la respuesta a eso la ha dado el presidente Hipólito Mejía. Todas las encuestas son pagadas y quien la paga pues sale beneficiado. Eso. Y acordémonos que la gran acción exitosa de la campaña pasada era que las encuestas se usaban como elementos de promoción. Y bueno, ellos siguen montados en esa estructura. O sea, que usted cree que todo en este momento, todos esos números no son así. Bueno, te estoy diciendo algo más serio y más crítico. Tenemos una situación económica un poco sintética. Entonces, ¿qué no será en cuanto a la parte de relaciones públicas y de promoción? ¿Por qué usted menciona que lo de la judicialización de la política? Porque si una de las cosas que la gente procuró y porque votó por el gobierno del presidente Luis Abinader fue por un proceso de cambio y en este cambio estaba la persecución de la corrupción y la no impunidad. Y eso no es lo que se está haciendo, justicia independiente, persecución de la corrupción, no es lo que la gente votó por eso. ¿Por qué usted dice que la judicialización de la política? Yo creo que tenemos que separar las cosas. Mira, en realidad el tema cambio prende por un error del PLD y era esa tendencia a no cambiar a ningún funcionario. En 8 años, si observa, el presidente Medina hizo muy pocos cambios. A mi entender, el origen de ese tagline, de ese eslogan, prende a raíz de eso. Luego viene el tema de que sí, habían indicios de corrupción en el pasado gobierno. Lo que yo digo es que no era el momento de empezar cacerías de brujas y o judicializar la política. Por ejemplo, a mi entender, era más inteligente dejar ese proceso para el último tramo de estos 4 años. El tercer año, empezar con esas acciones. Era más inteligente, le daba más resultados, pero lo empezaron temprano. Bueno, ellos podrían pensar, bueno, es que son muchos. Porque tú lo que estás pensando es que esos procesos se están haciendo por fines electorales. Precisamente. Y esos procesos, pero para combatir la corrupción lo que hay que hacer es otra cosa. Exacto. Mira. Yo me encuentro, por ejemplo, que aquí todo el que conoce la justicia, que conoce lo que es el debido proceso, que está muy de moda, sabe que aquí un caso tarda 5, 6, 7, 8 años. Entonces, si lo dejamos más para adelante para comenzar, entonces está bien, no vamos a terminar nunca. Está bien, pero que lo que se busca es un efecto político, en realidad. No es necesariamente poner orden. Y eso queda resuelto con la siguiente pregunta. ¿No hay corrupción en este gobierno? Hay corrupción. Lo dijo Lord Acton en el 1800, o sea, el poder corrompe. Entonces, ¿sabemos quiénes son los nuevos corruptos? Hay corruptos, muchísimos en este momento. ¿Se están atacando? No necesariamente. Uno que otro caso para satisfacer la presión. Pero no se está haciendo lo que hay que hacer tampoco. Bien. Y, ojo, se está judicializando al PLD de Danilo, al PLD de Leonel, nada. Y ahí hay un gran elefante blanco con bastante material para poner orden y adecentar el tema ético de la política. Investiguen Fonglode. No publican nunca de dónde funcionan o surgen. Pero usted lo que está hablando de eso no es público, eso es una cosa de una fundación. Sí, es público. Todos los porque usted me dice, por ejemplo, vamos a investigar la gestión. No, pero por ejemplo, porque eso sale de algún lado. ¿De dónde salió? ¿Me debe entender? O sea,
Todo el mundo sabe en este país que el presidente Leonel Fernández entró en chancleta a Palacio y ahora tiene una mega fundación que maneja miles de millones de dólares. El presidente Bill Clinton publica sus finanzas, la Fundación Clinton. ¿Por qué el presidente Fernández no la publica? No sé si me doy a entender. Sí. O sea, no puede ser así. O toro o vaca, como dice el pueblo. Entonces, la persecución es solo al grupo de Danilo. Sí. Entonces, no funciona así. Y eso lo percibe el votante, porque el Danilo era el que estaba los últimos 8 años. Precisamente. Pero si queremos poner orden en realidad en este país, debemos intervenir todo lo que es corrupción, inclusive la actual. ¿Y no será que eso no ha llegado todavía? Actual. Y no Pero debe llegar, porque siempre ha estado ahí. Deben darse señales claras, es mi punto. No con favoritismo o con conveniencia. No puede ser así, no es serio. La parte internacional con respecto a República Dominicana, ¿usted conoce cómo era la voluntad y los acuerdos que firmó República Dominicana con China, sobre todo en la última parte del gobierno, durante el gobierno de Danilo Medina? Hasta fuimos allá y todo eso, a China, alfombra roja, 2 países. Parece que esto no cayó muy bien a nivel de Estados Unidos y ya Donald Trump también pierde las elecciones. Hoy tenemos otro panorama internacional, aunque vemos que ahora estamos haciendo una gestión muy dirigida a nuestras relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo tú ves todo esto? ¿Fue, por ejemplo, ese problema con China parte de los problemas que tuvo el gobierno de Danilo Medina? ¿Esa relación con China? Algunas personas piensan que sí. En mi opinión, no creo que sea relevante. Obviamente, Estados Unidos tiene que defender su esfera no voy a decir de responsabilidad, pero sino su esfera de influencia, digamos, que es nuestro continente. Y desde el punto de vista estratégico, es válido, si se quiere. Pero eso no lo es todo. O sea, la parte estratégica, puertos, aeropuertos, etc., eso no lo es todo. Hay muchísimo más que se puede hacer. Yo quiero que tú sepas que en un artículo que yo publiqué, titulado "La confusión del gobierno puede ser peligrosa para la economía", el gobierno de Danilo, porque yo veía que muchos funcionarios estaban hablando de sembrar aguacate, sembrar yuca, y exportar aguacate, etc. Señores, la agricultura en ningún país del mundo ha generado desarrollo. Y yo observaba esto, y en una parte de este artículo yo recomiendo y decía que era el momento de escalar las relaciones con China, idealmente manteniendo relaciones también con Taiwán, lo cual no es posible, lo sabíamos, ¿no? Pero idealmente, puso la palabra ideal. Y las razones tenían que ver con el desarrollo que está teniendo esa nación desde el punto de vista tecnológico. A nosotros nos ha faltado en este momento creatividad para potencializar esas relaciones. Hay muchísimo que se puede hacer, hay muchísimo que se puede aprender. Ahí tú tienes, por ejemplo, el grupo Ant, que es el grupo de Alibaba, Alipay, etc., que tiene otro grupo de empresas que si tú sumas la capitalización de esas 20 empresas del grupo Ant, son superior a los 80, 90 billones de dólares, es decir, casi el PIB de República Dominicana. Sin mencionar otros grupos, tú ves. Entonces hay muchas cosas que nosotros podríamos estar aprendiendo, capitalizando, y no lo estamos haciendo, simplemente se abandonaron, lo cual a mí me parece un error estratégico. Haití. La solución al problema haitiano no está
en República Dominicana, está en Haití, en la comunidad internacional, pero nosotros sí tenemos nuestros problemas que tienen que ver con Haití. Como país, usted maneja tanto la parte internacional, ¿tiene solución el problema haitiano allá? Claro que sí. Yo tengo un trabajo hecho que ojalá el presidente pudiera ver en algún momento, en donde podríamos darle un poco más de luz sobre qué hacer para ayudar a resolver el problema de Haití desde Haití. Pero usted me decía no sé si lo puede decir, sí, pero claro, me decía un dato importantísimo, claro, con relación Te lo repito, el problema es que de este lado nosotros no entendemos la situación en Haití, qué es lo que pasa allá, y no entendemos nuestra influencia, nuestra capacidad de influir en Haití. Mire, el principal problema es que Haití no crece más de un 1% desde la década de los 60. No crece más de un 1%. O sea, su Producto Interno Bruto solo crece un 1% anual. Un 1 o menos. Por eso República Dominicana, y desde el 60. Ojo, desde el 60. Y ojo, en la década del 60 éramos parity, o sea, teníamos el mismo PIB. Recuérdate que en los 80 los y las dominicanas iban a Puerto Príncipe a comprar para vender en República Dominicana. Ropa, zapatos, perfumes, etc. Sí. Eso era un fenómeno. Y eso pues cambió porque nuestro país empezó a desarrollarse y Haití no. Entonces, tenemos que entender la anatomía del problema para poder intervenir en donde se requiere. O sea, usted acaba de decir que en los últimos 50 años Haití prácticamente ni siquiera ha duplicado su Producto Interno Bruto. No, exactamente. O sea, nuestra economía es 10 veces la haitiana, para que se entienda. Y ellos, en términos poblacional, son mucho más. Me daba el dato una persona de organismos en Haití. En Haití llega materia prima de consumo para 20 millones de personas al año y se consume todo. Una parte se venderá en los mercados, etcétera, pero se consume. O sea, tenemos un problema de data, de que no sabemos cuál es el censo poblacional, pero si está llegando alimentos, comida, para 20 millones y se consume, ellos son muchísimos más. Bro, ¿No será que tendrán algún contrabando por ahí para otro país? No lo creo. Tal vez para acá, que el contrabando en la frontera sabemos que es... Pero no de comida, no creo. No de comida, obviamente. La comunidad internacional no está haciendo nada y seguirá sin hacer nada, ¿o usted tiene algún dato? Michelle, cada vez que yo escucho esa palabra, yo me río. La comunidad internacional. Eso no existe. No existe tal cosa. Eso es retórica. Cada vez que yo escucho a nuestros políticos hablar de la comunidad internacional, de un llamado a la comunidad internacional, es oído sordo. Y mientras estemos llamando a la comunidad internacional para que resuelva el problema de Haití, ¿quién puede influir para ayudar? Nosotros. Naciones Unidas. Nosotros podemos influir. ¿Y nos vamos a tirar arriba ese problema nosotros? No se trata de nosotros tirarnos el problema. Es que también tenemos que asumir un poco de responsabilidad por nosotros mismos. Porque si no ayudamos a resolver eso, esto es una bomba de tiempo. O sea, veíamos en los medios recientemente que eso está al borde de una guerra civil. ¿Y qué pasa si se arma una guerra civil en Haití? ¿Se van a ir a Estados Unidos? Van a coger para acá. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Lo vamos a poner a votar en las elecciones del 24? Usted dice que la comunidad internacional tiene una iniciativa en este momento de ayudar un poco, por lo menos de llevarlo a una situación de estabilidad, no de crecimiento, sino de organización. Sí, me dieron el dato hace poco
de que algunas personas de Naciones Unidas estaban empujando la posibilidad de que Jean-Bertrand Aristide tome el poder de alguna forma para tratar de estabilizar esa situación. Pero mi planteamiento, y en base a un estudio que me tomó cerca de 6 meses llegar a las conclusiones que estamos proponiendo, tiene que ver con desarrollar o mejor aplicar nuestra ley de desarrollo fronterizo, que ha sido un fracaso los últimos 20 años. Y si no se hace la cosa como tiene que hacerse, será otro fracaso los próximos 30 años. Y si Haití se queda como está, si no se organiza un poco y se estabiliza, ¿se sostiene ese país como está ahora mismo? No, definitivamente no. Definitivamente no. O sea, alguien tiene que asumir responsabilidad por eso. Y yo entiendo que nosotros tenemos que asumir responsabilidad por nosotros como país y confrontar esa situación, ayudando a poner orden. O sea, nosotros tenemos una influencia en ese país, al ser nuestra economía 10 veces mayor que la de ellos, cerca de un 30% en esa economía. O sea, del PIB de ese país, nosotros influimos en cerca de un 30%. Entonces no estamos gestionando nada, este país no lo dirige nadie. Los procesos aquí no se dirigen. Este es un país que, digamos, la mayoría de los gobiernos los últimos 20 años han estado actuando de manera disfuncional. ¿Me entender? La parte de la salud con relación a Haití, ¿usted cree que nosotros debiéramos seguir brindándole todo lo que estamos haciendo por ellos? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo he visto posiciones suyas muy radicales en este sentido. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que regularizar eso. ¿Qué pasa cuando un dominicano va a Estados Unidos y tiene servicios de salud? Tiene que pagar. Y si no paga, porque no tiene dinero por alguna razón... Y mucho menos si es ilegal. Exacto. Por alguna razón, cuando vuelve e intenta renovar visa, no puede porque tiene una deuda con el sistema de salud americano. Entonces, yo entiendo que hay que empezar a poner orden en todos los sentidos. O sea, si usted recibe un servicio de salud, parto, etc., anóteselo por ahí. Tú mencionas la ley de desarrollo fronterizo. Tú estás viendo de que nosotros fomentemos más esto, pero es para mantener a esa gente trabajando y mejorar su economía, pero allá. Correcto. Pero además para nosotros desarrollar más nuestro comercio. Eso es un desorden. Hay un estudio que publicó la Embajada Americana, financiado por la Embajada Americana recientemente, que habla del desorden que hay ahí. Lo voy a buscar y te lo voy a enviar. O sea, eso es público. Entonces, ¿cómo es que no se hace nada? Por eso es que yo digo que en este país nadie dirige nada. O sea, tenemos la información de lo que pasa, pero no se hace lo que hay que hacer. ¿Estás de acuerdo con la construcción del muro fronterizo, de la valla? Yo entiendo que es válido. Hay que delimitar, y eso está así, suelto. Yo entiendo que sí, pero esa no es la solución. Todo lo contrario, es un incentivo para los que se dedican al tráfico de cosas. ¿Por qué? Porque si tú traficas esa copa y esa copa vale 10 sin el muro, con el muro va a valer 100. No sé si me va a entender. Es un incentivo. Pero a lo mejor no será tan fácil ese comercio. Por lo tanto, pero ¿quién se beneficia más? ¿Entiendes? Bien. Vamos a agradecer al licenciado Wandy Ramírez Valenzuela, quien es analista político y económico, su participación con nosotros hoy en Síntesis. Y la verdad que hay una conclusión que tenemos que estar claro. El tema migratorio y la crisis de Haití y la parte económica
tenemos que prestarle atención porque son realmente los problemas más importantes y los que nos pueden dar la estabilidad y sobre todo cambiar esto que tiene nuestro país, que es estabilidad y tranquilidad. No importa que estamos en un mundo difícil y con un panorama realmente que hay que sentarse a uno, planificar todo esto y pedirle también un poquito de ayuda a Dios. Gracias, Juan. Un placer, Michelle.